Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Quienes nos escuchan en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, estarán seguramente familiarizados con un término, la cuenta pública. Y bueno, eso es evidente porque tratamos temas sobre todo fiscales, económicos, y el Colegio de Contadores está involucrado también, inmerso diría yo, en la dinámica de la administración pública. Cuenta pública nos referimos en una síntesis, algo muy sencillo, a el estado de cuenta, el manejo del recurso, lo voy a decir desde la ignorancia. ¿Y por qué lo digo desde la ignorancia? Porque hoy tenemos como invitada a la maestra Carla Paulina Casillas Guzmán. Ella nos acompaña en este podcast y por supuesto nos va a dar información de un tema importante. Hoy vamos a hablar con todos ustedes que nos acompañan de los entes públicos, desafíos en la entrega de la cuenta pública. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida al podcast, ¿cómo le va? Muchas gracias, Víctor, muchas gracias por la invitación al Colegio de Contadores y pues encantada aquí de presentarles el tema del día de hoy. En la descripción me fui muy largo, me fui muy cortito hablando de la cuenta pública, o cómo usted nos la podría describir. La verdad es que bueno, la cuenta pública más que un instrumento final, pues bueno, es en lo que nosotros nos basamos para la rendición de cuentas en el sector público, ya que pues a través de este instrumento nosotros podemos conocer si realmente los organismos, hablando de ayuntamientos, hablando de gobierno central, hablando de organismos paraestatales, pues realmente cumplen con la normatividad y los objetivos institucionales. Para eso nos sirve la cuenta pública. ¿Una cuenta pública tiene el mismo significado en el gobierno que en una institución privada? Para la cuenta pública en el sector gobierno, pues es nuestra medida en la cual el ciudadano, sobre todo, es quien nos va a evaluar, porque recordemos que ese es nuestro principal cliente y nuestro principal objetivo es rendirle cuentas a la ciudadanía. Por lo tanto, pues en el gobierno, nuestro principal visor, pues es el ciudadano. Algo importante, ¿cómo está integrada? Es decir, si la pudiéramos ver físicamente, ¿son los estados de cuenta, son los estados financieros, son los depósitos en el banco? ¿Es el recurso que asigna el Congreso o el ayuntamiento y se tiene que repartir a las áreas? ¿Cómo la podremos visualizar a quien nos está escuchando? Dentro de esta cuenta pública, bueno, como tal, es un informe en el cual vamos a contener varios elementos, entre los cuales son los estados financieros, la información contable, la información presupuestaria, la información programática, la información sobre los bienes muebles e inmuebles, los indicadores de resultados, entre otros anexos que también nos pide la normativa. ¿Y todas las dependencias de gobierno tienen que manejar lo mismo? Es decir, ¿hay una homogeneidad en la documentación y los trámites que se realizan para poder tener una cuenta pública saludable? Sí, efectivamente, todas las dependencias están obligadas pues a presentar lo que es la cuenta pública. Obviamente, pues a cada nivel de gobierno tenemos diferentes especificaciones, las cuales deben de cumplir. Pero en general, todos los estados financieros y la información contable, presupuestaria y programática debería de ser la misma. ¿Por qué considera usted que es importante una cuenta pública? Pues primero que nada, porque es la base en nuestro proceso de fiscalización, porque con esto vamos a permitir evaluar todo lo que son nuestras metas y nuestros programas. Conocemos también pues que ese es la base para nuestras auditorías de desempeño. Tenemos pues que es acceso a la información y facilita el tema de la transparencia y pues contribuye a la confianza de la ciudadanía hacia todos nosotros. Maneja una palabra clave, me parece, maestra, que es la transparencia. ¿Se equivocan los entes públicos cuando creen que al entregar una cuenta pública solamente están entregando números de lo que entra y lo que sale? Sí, claro. O sea, al final el tema de entregar el documento o el resultado de toda una gestión, pues habla realmente de lo que hizo toda la administración a lo largo de un ejercicio fiscal, la buena ejecución de los recursos, la total transparencia y la generación de información financiera de manera correcta. Si hablamos, por ejemplo, de un gobierno estatal, en el caso de Jalisco, que dura 6 años y los ayuntamientos que duran 3, ¿es una cuenta pública por año o es una cuenta pública por todo el sexenio o el trienio? La cuenta pública es anual. Es una por ejercicio fiscal, por lo tanto, en un proyecto de una administración municipal deberían de entregar 3 cuentas públicas a lo largo del tiempo que ellos estuvieran. Hay un plazo perentorio para poder hacerlo, es decir, yo inicio, por ejemplo, año fiscal el 1 de enero del 2026, hablando de nuestro presente. ¿Cuándo tengo como plazo límite para concluirla y entregarla para el siguiente periodo que esté lista para revisión? La cuenta pública corresponde
corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal. Sin embargo, por normatividad por ley, tenemos de entrega hasta el 30 de abril del siguiente año, del siguiente ejercicio. ¿Cuáles, hablando justo de los desafíos que tienen las entes públicas para la entrega de sus cuentas públicas, consideraría, maestra, que son los más recurrentes? Es decir, ¿son técnicos, son administrativos, son fiscales, son legales, son operativos? ¿Cómo los podrían evaluar? Son de todo. La verdad es que yo creo que el primer problema que nosotros hemos tenido y que hemos podido identificar, pues primero es la falta de planeación y seguimiento durante el ejercicio. Como tú lo comentabas hace un momento, muchos se dan cuenta o empiezan a trabajar en lo que es el mes de diciembre, cuando se supone que tu cuenta pública es el resultado de todo el ejercicio fiscal de tu gestión. Por lo tanto, esa cuenta pública tú tendrías que estarla preparando y alimentando de manera correcta desde el 1 de enero con el presupuesto de egresos aprobado y la ley de ingresos estimada. Por lo tanto, si ustedes o los entes públicos, los ayuntamientos, los OPD se ponen a trabajar desde el mes de diciembre, pues ya traemos ahí un desfase de casi 11 meses en el cual pues ya no nos permite tanto hacer ajustes o hacer algún movimiento, se quedan los registros incompletos, los estados financieros son poco confiables y pues todos esos ajustes se hacen de último momento y normalmente el tiempo no les alcanza. Por lo tanto, uno de los principales desafíos pues es esto, precisamente la falta de planeación. ¿Lo más sano sería mes con mes, por ejemplo, hacer un cierre o es muy apresurado? Lo más sano sí es hacerlo mes con mes, sobre todo por el tema de lo que son las cifras financieras, lo que son las conciliaciones bancarias, lo que son las compras, toda la cuestión de adquisiciones, pues bueno, estarlo haciendo mes con mes nos genera más confiabilidad en la cuestión financiera. Hacerlo ya a quemarropa en diciembre de los 12 meses completos, es más, ni siquiera son 12 meses completos, porque a finales del año hay un periodo vacacional que les interrumpe, ¿no? Efectivamente, y en la mayoría de los municipios, sobre todo en el tema de obra pública, hasta los últimos días de lo que es el ejercicio fiscal, siguen pagando a contratistas e incluso siguen realizando obras públicas en los municipios. Por lo tanto, el no hacer una planeación sí te va a generar un conflicto a la hora de cerrar el ejercicio, porque al final el banco lo cierras el 31 de diciembre a las 5 de la tarde, ya no puedes hacer pagos. Por lo tanto, en cuestión contable, pues ya en cuestión contable y financiera, pues ya te empieza a generar un conflicto. Una cuenta pública podremos decir que es dinámica. ¿Ya qué voy con esto? A veces a lo largo del año hay transferencia entre partidas, modificaciones, no sé, alteraciones de tipo económico, incidencias incluso de tipo, no sé, un desastre natural que obligan a hacer movimientos para cubrir las necesidades que tiene el estado o municipio. Eso también se tiene que manifestar ahí. Sí, claro. Nosotros mes con mes se están haciendo pues esos ajustes en cuestión presupuestal. Tienes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre para hacer una modificación al presupuesto. Y estas modificaciones al presupuesto pues se hacen en base a una autorización y a una justificación que tu ente público debería de tener a lo largo del ejercicio. Tengo entendido que uno de los problemas también recurrentes es el desconocimiento o la incorrecta interpretación de la normatividad. ¿A qué se refiere cuando esto ocurre? No sé si tenga algunos ejemplos o nos pudiera explicar qué es lo que pasa en este caso particular. Sí, claro, mira, pues la normatividad en materia de contabilidad gubernamental y lo que es la fiscalización, pues se actualiza de manera constante. Hace poco, pues hemos tenido actualizaciones por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable, el CONAC, que es quien nos rige en toda la materia de contabilidad gubernamental. Si las personas o los servidores públicos que trabajan en atención constante con lo que es la información financiera, pues bueno, no están actualizados, pues cada quien va a utilizar criterios, formatos o va a estar haciendo prácticas pues que ya no están vigentes. Por eso mismo pues es importante la capacitación y la actualización constante. ¿Y qué tan frecuente es que haya ese desfase por, digamos, de desconocimiento, por errores de interpretaciones? Es decir, ocurre sobre todo en la transferencia de una administración a otra. Ya ve que son partidos rojos, el otro es verde, el otro es azul y de repente ya cada quien llega con sus ideas. ¿Solamente es en ese momento o inclusive en una administración que tiene continuidad llega a ver esas diferencias? Sí existe, sobre todo en áreas que tenemos como un poco más rezagadas, es donde pues al final las personas que son responsables de la información financiera no conocen del todo la normatividad contable. Muchos también se basan en que es igual el sector público que el sector privado y lamentablemente o no les podemos cambiar esa idea y sus criterios y sus formas de trabajar siguen siendo de una manera diferente a como te lo pide el gobierno. Entonces es ahí donde nosotros tenemos pues esa problemática y esa falla en poderles ayudar
y generarles una cuenta pública de manera correcta. ¿Qué tanto de esto se resuelve con capacitación y preparación? Sí se resuelve, sin embargo, pues también se necesita mucho enfoque y mucha participación por parte de los servidores públicos. Porque muchas veces, por más que tú capacites o que algún organismo capacite a los servidores públicos, si ellos no muestran un interés o una intención de cambiar o de ser mejores servidores públicos y modificar esas ideas y esos criterios que tienen y llevarlo a la práctica, pues es muy poco probable que puedan seguir presentando la información de manera correcta. Suele preguntar a la maestra cómo armar un Dream Team para poder entregar una cuenta pública adecuada, ¿cómo lo haría? Y pongamos el ejemplo del Ayuntamiento de Chiquilistlán. No sé, ¿qué necesita? Dígame usted su receta y a veces se la probamos. Un fiscalista, un contador, un financiero, no sé, un abogado. ¿Cuál sería ese equipo ideal? Pues mira, yo creo que sí deberían todos los organismos públicos de tener por lo menos un contador, un abogado, y tal vez un administrador, porque es quien hace como todo el tema de la planeación. Una vez teniendo bien planeada todas las actividades que vas a realizar durante el ejercicio, pues el contador te va a atender todo el tema de los números, de las finanzas, de temas de bancos, de conciliaciones bancarias, de registros contables, de inmuebles, de bienes muebles, bienes inmuebles. Y un abogado pues te va a decir hasta dónde y qué tanta responsabilidad tienes, porque al final, pues bueno, también en el tema de los contratos, de todo lo que son las adquisiciones, las licitaciones, pues siempre es importante un abogado que revise los instrumentos jurídicos de manera correcta. Entonces yo creo, en mi pensar, pues sí, sobre todo lo que es la parte de las finanzas, de la hacienda municipal, pues siempre tendrá que estar a cargo de alguno de estos tres, o si es alguna otra profesión, pues nada más que obviamente tengan contacto y conocimientos sobre el tema. Qué mejor que sea un contador, ¿no? Claro, hablamos de más bien puntualizaría, hablamos de la persona como una sola figura, un contador, un abogado, un administrador, pero es con su equipo de trabajo, ¿cierto? Cierto, claro que sí. La verdad es que en ayuntamientos o en municipios grandes es muy poco probable que una sola persona pueda trabajar en todo. Y en municipios pequeños de igual manera, aunque sean pequeños y su presupuesto sea limitado, las actividades son exactamente las mismas. No te puedes confiar. No te puedes confiar, desde una captura en contabilidad, desde atender el presupuesto, desde las reuniones, desde el cabildo, desde las modificaciones presupuestales, el tema de bienes, el tema de las plataformas de obra pública, el tema de inversión, el tema de banco. Son muchos y son temas que sean grandes, sean medianos o sean municipios pequeños, todos los van a tener. Todos tienen las mismas obligaciones. Hasta aquí en esta primera parte del podcast estamos hablando de la parte humana. ¿Qué le parece, maestra, si hacemos una pequeña pausa y después del corte hablamos de las limitaciones tecnológicas? Es decir, hoy en día, ¿qué nos hace falta? Voy a decirlo de manera muy absurda. La máquina de escribir, la computadora, la impresora, el internet, es decir, que nos pueda abundar cómo fortalecer esa parte tecnológica dentro de las oficinas para poder entregar buenas cuentas en las cuentas públicas. ¿Le parece? Claro que sí. Vamos a la pausa entonces y regresamos a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Cada año la historia se repite. Llega la declaración anual y con ella las dudas, los ajustes de último momento y el miedo a cometer errores que pueden costar caro. Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco presenta el taller de llenado de papeles de trabajo para la Declaración Anual 2025 de Personas Morales. Un espacio práctico y especializado donde aprenderás paso a paso a estructurar correctamente tus papeles de trabajo conforme a la normativa fiscal vigente, evitando omisiones y riesgos innecesarios ante el SAT. Durante 5 horas intensivas se abordarán temas clave como ISR, IVA y PTU, conciliaciones contables y criterios actuales aplicables a la declaración anual. El taller se impartirá de manera presencial y vía Zoom, con instructores expertos, material actualizado y la posibilidad de acumular puntos de desarrollo profesional continuo. Además, podrás utilizar tus vales o bonos de capacitación. Prepárate hoy y gana tranquilidad mañana. Consulta fechas, costos e inscripción en la página web del Colegio de Contadores o llama al teléfono 33 36 29 74 45. Porque una declaración bien hecha empieza con papeles de trabajo bien llenados. Atención. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a la 42ª Convención Regional Centro Occidente, Guadalajara 2026,
que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de mayo de 2026 en el Hotel Presidente Intercontinental. 3 días de conferencias, aprendizaje y networking con grandes figuras nacionales. Luis García, reconocido analista y conferencista motivacional. María León, artista y líder inspiradora en el ámbito del desarrollo personal. David Páramo, destacado periodista financiero. Y el Dr. José Ángel Gurría Treviño, es presidente de la OCDE y uno de los economistas más influyentes de México. Una experiencia única que combina conocimiento, liderazgo y convivencia profesional. Aprovecha la cuota de inscripción temprana de 7,500 pesos, que incluye acceso completo a las actividades académicas y sociales, además de beneficios para tu acompañante. Registra hoy tu participación en la página web del Colegio de Contadores o solicita más información al 33 36 29 74 45 o al correo informes@ccpg.org.mx. Te esperamos en esta 42ª Convención Regional Centro Occidente Guadalajara 2026. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Formando líderes con ética, conocimiento y compromiso profesional. Seguimos en esta conversación en compañía de la licenciada en Contaduría Pública y maestra en Derecho Fiscal, Carla Paulina Casillas Guzmán, quien por supuesto viene incluso de la Secretaría de la Hacienda Pública. Ella es en este momento directora de Armonización Contable. Ahí está el nombre para que a usted le quede más claro, por supuesto, la experiencia que ella tiene en este tema del que hemos estado hablando ya en la primera parte. Nos fuimos hablando, maestra, de los recursos humanos, digámoslo así, y legales, jurídicos y administrativos, también diría yo, que se requieren para tener un buen resultado, un buen desempeño y una perfecta entrega de la cuenta pública. Y nos detuvimos en la conversación en la parte tecnológica. Hoy hablamos de todos los equipos que se requieren de software y hardware para poder hacer su trabajo. Entonces, sí tenemos que tener en la mente, quienes están escuchando este podcast, que no es la misma la situación de, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara, que es la capital de Jalisco, o de, por ejemplo, la Ciudad de México, en comparación con, no sé, la alcaldía de Iztapalapa o, en este caso, Tepatitlán de Morelos, aunque es cabecera de región, por decirlo con todo respeto. Sí se nota cuando hay un desfase tecnológico en la presentación de las cuentas públicas, y aquí me gustaría que me habláramos desde la experiencia. Cuando usted platica con los encargados de entregar estos resultados, que es la cuenta pública, ¿qué le cuentan? ¿Qué le dicen? ¿Todos tienen las mejores computadoras? ¿Todos tienen el mejor internet súper rápido? ¿Todos cuentan con el software adecuado para hacer el trabajo? ¿O cómo se hace la captura de la información? Y lo más importante, la entrega para su fiscalización. Claro que sí, mira, la verdad es que este es un tema que sí ha estado un poco rezagado en todos los municipios o en algunos municipios, sobre todo los más alejados a lo que es la zona metropolitana. Aunque muchos entes cuentan ya con sistemas contables, pues no significa que estos sistemas contables estén autorizados o estén configurados para trabajar para una contabilidad gubernamental. Aunado a eso, pues bueno, traemos varios temas también de rezago en cuestión de tecnologías, ya que muchos de los municipios, sobre todo los organismos paramunicipales, hablamos por ejemplo de un DIF, no cuentan con las herramientas tecnológicas, es decir, no tienen una computadora para poder realizar lo que es el proceso de captura. E incluso en algunos municipios, sobre todo los más alejados, tenemos todavía la deficiencia en cuestión de internet. Entonces, si ellos o si estos municipios, estos organismos como el DIF, no tienen estas herramientas tecnológicas, es muy difícil que puedan llegar a cumplir con todo lo que es la normatividad. Por carencias precisamente de este tipo, nos damos cuenta de que la captura manual es excesiva. Lo hacen todavía en un Excel, lo hacen incluso algunos organismos públicos todavía en hojas de papel, hojas ¿A mano? verdes a mano, y después las pasan a un Excel, porque resulta que solamente tienen un equipo de cómputo y ese equipo de cómputo está utilizado o es utilizado en las mañanas por el director general. En las mañanas el contador o la persona responsable lo hace en hojas y por la tarde se dedica a la captura. Y una captura en Excel, que bueno, ahorita nosotros podemos identificar un Excel como una captura manual. Estamos sujetos, utilizando estas herramientas, a un error humano, error involuntario, pero al final de cuentas es un error que nos puede generar datos no confiables dentro de nuestra cuenta pública y de nuestra información financiera. El uso de estas tecnologías es por desconocimiento, por falta
falta de recursos, por falta de tiempo, por obsolescencia del equipo? ¿Qué es lo que ustedes han detectado como más común y recurrente? Normalmente es o por obsolescencia de los equipos o por falta de presupuesto, ya que muchos de los entes públicos tienen un presupuesto muy limitado y obviamente existen prioridades. Recordemos que pues para el gobierno o lo que es todos los entes públicos, lo primordial es dar una atención a la ciudadanía. Ujú. Por lo tanto, muchos de los entes lo que hacen es, prefiero en este momento repartir los apoyos para una cuestión de vulnerabilidad o alguna catástrofe natural que haya sucedido en lugar de comprar una computadora. Ambas cosas son indispensables, simplemente pues tiene sus momentos para priorizarlas. Por lo tanto, muchos no ven todavía hasta ahorita lo que es la importancia de presentar una cuenta pública correcta y no han priorizado esa situación. Entonces, normalmente es o porque no tienen equipo de cómputo o porque no tienen ni siquiera internet. La ley permite el que de repente cuando se hagan las observaciones yo diga, es que no tenía el equipo disponible y listo para hacerlo. ¿Esa no es una justificación o sí? No, no es una justificación. Digo, tenemos desde el 2008, 2009 que entró en vigor lo que fue la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Tenemos más de 15 años con esta ley vigente y ahorita el no tener un equipo de cómputo, no tener un sistema contable, no tener las herramientas o no tener el personal ya no es una justificación. Por parte del gobierno del estado han existido desde administraciones anteriores apoyos para los mismos municipios para poder fortalecer el tema de lo que es la armonización contable. Simplemente, y la verdad, quien no se ha acercado a pedir ayuda es porque realmente no ve como un interés. ¿Se necesita o sería fácil o factible que se puedan armonizar las licencias, el tipo de software, o es muy complicado tratar, por ejemplo, pensando solamente el caso del estado de Jalisco, que los 125 municipios hablan el mismo idioma, por así decirlo, informáticamente? La idea de hablar el mismo idioma de manera informática obviamente existe, sin embargo, pues las herramientas tecnológicas son diferentes, no es lo mismo la necesidad que tiene el municipio de Zapopan, hablando de que son los que más recaudan a nivel nacional o de los primeros o de los mayores recaudadores, Buen punto. a hablar, por ejemplo, de un municipio de Chimaltitán o un municipio de Atenguillo, municipios menores que realmente su recaudación es muy poca. Y recordemos que el sistema informático debe de generar un apoyo. Entonces, por lo tanto, ese sistema podría ser o tiene que ser especial para cada uno de ellos según sus requerimientos. Imagínate tú también, el gobierno de Zapopan, cuántos bienes muebles e inmuebles tiene. No se va a comparar con un DIF, por ejemplo, de Atenguillo, que es una oficina y que solamente se dedican a entregar apoyos y que todo lo que tienen está en comodato porque es propiedad del ayuntamiento. Entonces, cada uno tiene sus necesidades diferentes. Entonces, el sistema lo que debe de hacer es enfocarse en cada una de las necesidades de ellos. Y si existe por lo menos un, digamos, formato, un tipo de tecnología que maneje, no sé, por decir, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que sea compatible con lo que le entregan estos entes públicos, o cada quien le entrega con sus posibilidades y la auditoría pues ahí hace malabares con lo que le llega y como lo que tiene. En el caso de los municipios, sí presentan información periódica a lo que es la Auditoría Superior del Estado y la misma Auditoría Superior les hace llegar los formatos que deben de estarle presentando a ellos, que obviamente están alineados con lo que marca la normatividad. Pero eso es unos formatos y algunos documentos especiales para la Auditoría Superior. Bien, maestra, ya hablamos de la batalla con la tecnología. Ahora hablemos de la batalla por los tiempos, porque si lo vemos también en esa misma perspectiva, Atenguillo, Zapopan, como si fuera un partido de fútbol, pues no es lo mismo, ¿no? Suponemos que el volumen de personas, la disponibilidad de los equipos en cada lado es distinta y entonces nos llega a comer el tiempo. Claro, totalmente. La verdad es que todos los equipos que son responsables de lo que es la cuenta pública, sobre todo en el tema municipal, pues suelen tener los plazos muy ajustados, tienen múltiples obligaciones, las plantillas de personal son muy reducidas y pues ¿qué hace? Esta presión incrementa el riesgo de errores involuntarios, omisiones y entregas de deficiencias. Tenemos sobre todo lo que son en temas de cumplimiento, obviamente se les da prioridad o cuando no tienes el suficiente personal, pues le vas a dar prioridad a lo que es una auditoría porque sabes que existe alguna consecuencia. En cambio, si tienes alguna obligación de transparencia o algo,
diferente. Normalmente lo pasan como a un segundo término porque, bueno, a la auditoría todo mundo le tenemos miedo, ¿no? Entonces, siempre nuestra prioridad va a ser la auditoría, aunque dejemos algunas responsabilidades y obligaciones rezagadas. Ya acercándonos al final del podcast, háblanos de las consecuencias que pudiera tener, por ejemplo, el entregar una cuenta pública con deficiencias. ¿Son solamente administrativas? ¿Son también jurídicas? ¿Son contra el ente como tal, la institución, el gobierno, el ayuntamiento en pleno, o el personaje particular y su equipo, o un funcionario que es la última cadena de todos estos eslabones? Pues mira, principalmente las consecuencias son las observaciones por parte de los órganos de fiscalización, y ahí es donde se empiezan a determinar ese tipo de responsabilidades que pueden recaer pues desde el ente, desde el titular, o puede ser alguien parte de lo que es el equipo operativo. También pues tenemos los requerimientos para la información adicional o alguna aclaración que necesites presentar, y pues que esto también ya te genera en algún punto un doble trabajo, porque el haberlo hecho tú de manera correcta desde el inicio ya te está generando una doble carga por no haberlo realizado de manera correcta. También por las responsabilidades administrativas, que eso depende pues de las observaciones que realicen los órganos de fiscalización, y pues la afectación de la imagen institucional, ¿no? O sea, el perder la confianza de la ciudadanía en tu municipio o en tu ente público. Yo le quiero pedir, maestra Carla, antes de despedirnos, que nos dé unas sugerencias de las áreas de oportunidad que se pudieran aprovechar, eficientar y mejorar en todo este tema de la cuenta pública. Ya nos hizo el diagnóstico de lo que significa, lo importante que es y cómo se debe de realizar el deber ser, pero usted es la experta. ¿Qué recomendaría para poder tener una mejora en estas áreas de oportunidad? Pues primero que nada la capacitación debe de ser de manera continua de todo el personal involucrado. Sabemos que, bueno, las actividades no siempre permiten que las personas estén actualizadas. Sin embargo, sí es importante y es para evitar responsabilidades el tema de una mejora constante. Tenemos también pues el seguimiento y las revisiones periódicas durante el ejercicio fiscal. No esperarnos al final, no esperarnos a diciembre para poder arreglar todo lo que ya se hizo durante el ejercicio, sino a lo mejor cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo de la carga laboral, pues estar haciendo estas revisiones periódicas, estar haciendo conciliaciones bancarias, estar revisando y estar documentando que de manera correcta estás llevando a cabo el ejercicio de tu gasto y la captación de tus ingresos. Otra cosa pues sería la comunicación y coordinación interinstitucional. Dentro de cada municipio pues existen diversas áreas. La cuenta pública no solo es responsabilidad del contador, no solo es responsabilidad del tesorero, sino que hay muchas áreas las cuales deben de estar involucradas en la presentación. Hablamos de un área de patrimonio, hablamos de un área de pagaduría, hablamos de un área de contabilidad, hablamos de un área de recursos humanos incluso, en el cual no siempre dependen pues de la misma dirección administrativa o de la misma tesorería. Entonces es importante pues trabajar en equipo. Al final esto es un engrane y cada uno somos una pieza indispensable en lo que es la presentación de la cuenta. Y pues el uso estratégico y responsable y adecuado de los sistemas contables. No podemos tener una herramienta informática especializada en lo que es la contabilidad privada en el sector de gobierno, porque no sirve. Esa herramienta, pues bueno, no cumplen con lo que nos marca la normatividad y jamás nos va a dar una información verídica. Entonces, pues esos serían mis principales áreas de oportunidad que yo podría mencionar. Me regreso un poco porque no sé si comentó, hay prórrogas cuando, por ejemplo, las cosas no se entregan bien y a tiempo, o la ley dice no, se cierra la cortina y se acabó. Dentro de la normatividad, pues existe una fecha límite, sin embargo, pues bueno, podría existir, pero no es recomendable pedir una prórroga. Al final, la ley es clara y tienes una fecha límite establecida ya. Y es revolver más el agua, ¿no? De lo que ya viene caótico. Y aparte, la verdad es que si no tienes o no trabajaste durante 11 meses para tener una cuenta pública, aunque te den 15 días o 3 semanas más, va a ser muy difícil que puedas cumplir al 100%. ¿Qué te hace pensar que lo vas a corregir? Que lo vas a corregir si no lo corregiste en un año. ¿Su conclusión? Pues bueno, más que nada que vean que la cuenta pública debe ser, más que una obligación legal, pues es una herramienta clave para evaluar lo que es la gestión pública, mejorar los procesos internos y sobre todo fomentar la transparencia. Volvemos a insistir, nuestro principal cliente y nuestro mejor calificador siempre va a ser el ciudadano. Por lo tanto, pues debemos de cumplir al 100% con lo que nos marca la norma y darles esas cuentas claras a la ciudadanía. Hemos escuchado usted y yo a la maestra Carla Paulina Casillas Guzmán. Ella nos acompaña hoy en este podcast hablando de este tema que es los entes públicos, desafíos recurrentes en la entrega de la cuenta pública. Viene procedente de la Secretaría de la Hacienda Pública con toda su experiencia y como directora de
Administración Contable en la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco. Maestra, muchas gracias por la charla hoy con el Colegio de Contadores, muy amable. Muchas gracias, Víctor, y gracias al colegio por la invitación. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que siga escuchando este podcast la próxima semana. Hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.